La cita que hemos estado estudiando hasta el momento es Marcos 10:45. Es lo que estamos estudiando. Estamos hablando con respecto a que si Cristo verdaderamente murió por todos los hombres o solamente murió por unos específicos. Quiero ver manos. Levanten su mano los que hasta este momento han venido a todas las partes que se han estudiado. Esta es la quinta parte. ¿Quiénes han estudiado hasta ahorita todas las partes? Perfecto. Los que no han visto o no han escuchado todas las partes, les invito por favor, mis hermanos, que vean los videos que se encuentran en la página de la iglesia en Facebook o en el canal de la iglesia en YouTube. Deje de ver videos de Josh Meyer o de Ana Maldonado o de Ana Méndez y mejor póngase a ver cosas más sanas y doctrinales y no pierda su tiempo con basuras inspiracionales o motivacionales. Así que esa es la quinta parte de ¿acaso Cristo murió por todos nosotros? La semana pasada estudiamos la palabra mundo. Y se los coloco de nuevo aquí proyectado para que usted tome nota, lo anote, lo escriba, lo memorice, le tome foto, lo grabe, se lo tatúe si quiere. Pero sí, ¿qué tiene? Si la mujer se tatúa sus cejas y dicen que es pecado, pero bueno, ahí les encargo. Aquí está, mis hermanos, que la palabra mundo no necesariamente significa toda la humanidad. La palabra mundo, su significado cambia de acuerdo al contexto en que esté citada la palabra mundo. Por ejemplo, en Mateo 13:38, la palabra mundo significa el planeta Tierra, de acuerdo a ese contexto. Otro contexto, el sistema corrupto, como tenemos en Gálatas 6:14. Otros contextos, como por ejemplo, reino, el reino de Cristo. Cristo dijo, mi reino no es de aquí, no pertenece aquí de esta tierra, es algo celestial. Aunque increíblemente, se movió el cable, aunque increíblemente el reino de Cristo no origina terrenalmente, sino que es celestial, pero ha de instalarse lo celestial en lo terrenal. Eso es lo interesante. También tenemos el reino del Chamuquín, o de Lucifer, o de Satanás. Sí, persígnese, mi hermano. Aquí está, Juan 14:30. Juan 14:30 habla con respecto al príncipe de este mundo, aquel que gobierna este mundo. Cierto, antes de seguir avanzando vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Te rogamos, Padre mío, que sea tu Santo Espíritu quien nos dé la capacidad de poder entender, discernir, retener tu palabra y tu mensaje en nuestras mentes y corazones. Gracias, Padre mío, por la dicha que me das nuevamente de estar aquí detrás de tu púlpito, enseñando tu palabra, enseñando tu mensaje. Sean palabras tuyas, no mías. Y Señor mío, que aquellos que estén en camino quieras traerlos con bien para que podamos continuar aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y de tu Escritura también. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos. La siguiente diapositiva, por favor, mi hermano. Muy bien. Y otra definición que tiene la palabra mundo de acuerdo a su contexto significa clases o tipos de humanidad. Por ejemplo, un subpunto implica toda la humanidad. Pero obviamente la palabra mundo, como bien mencioné, la palabra mundo, si usted lo lee en su Biblia, recuerde, no necesariamente la palabra mundo implica toda la humanidad. Se tiene que entender bajo su contexto y bajo qué concepto está utilizando la palabra mundo. Aquí, por ejemplo, Romanos 3:6 significa toda la humanidad. Es cuando se refiere Pablo a que Dios, como es el juez supremo, Dios como juez supremo tiene que tener la capacidad de poder juzgar a toda la humanidad. Si Dios no fuese justo, Él no podría juzgar a toda la humanidad de acuerdo a sus estándares. Tenemos también muchos hombres, como en Romanos 1:8. También tenemos el Imperio Romano, ese me encanta. Abra sus Biblias, por favor.
para aquellos que sigan defendiendo, es que la palabra de Dios dice mundo, y Dios murió por todo el mundo. A ver, vamos a Lucas. Lucas 2:1. Repito la cita bíblica, Lucas capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo, ¿qué dice ya? Otra vez, ¿no lo escuché, mi hermano? Gracias. Fuese empadronado. Hay gente que dice, es que la palabra de Dios dice que Cristo murió por todo el mundo. A ver, aquí en Lucas 2:1 dice que Augusto César le pidió a todo el mundo que fuese a registrarse. Yo te pregunto, mi hermano, la gente la gente de Jalisco fue en ese tiempo para registrarse. Claro que no. A ver, tu tatarabuela de aquí de Jalisco se fue a registrarse hasta ahí. Claro que no. Entonces, ¿a qué se refiere con mundo en este contexto? Se refiere al Imperio Romano. De aquel tiempo, obviamente. Porque conforme pasa el tiempo, los años, el Imperio Romano fue menguando por problemas políticos, como suele suceder en la vida actual. Así que yo no creo que el pariente de mi hermano Israel Martínez haya ido hasta ahí a registrarse, porque no. Muy bien. Otra definición tenemos los creyentes, como en Juan 2:1-2, cuando dice que Cristo es el Salvador de ustedes y de todo el mundo. Recuerden, Juan, el apóstol Juan, ¿qué raza era? Judía, gracias, fue hebrea. La iglesia está compuesto de dos razas, por así decirlo. ¿Cuáles son? Hebreos y gentiles. Perfecto, bien. Puntos para Griffith. Tenemos aquí que entonces judíos y gentiles componen la iglesia. Juan es apóstol a los judíos. Y como Juan, en todas las cartas que están en la Biblia, todas y cada una de las cartas que están en la Biblia son escritas y dirigidas ¿a quién? ¿La escucho? Sí, pero específicamente ¿qué tipo de personas? Creyentes, gracias, a los creyentes. Ninguna carta fue escrita a incrédulos. ¿Qué van a entender los incrédulos las cuestiones espirituales si no son salvos y no tienen el Espíritu Santo que les dé la capacidad de poder discernir lo espiritual? Ninguna. Todas y cada una de las cartas fueron escritas y dirigidas a creyentes. Obviamente depende mucho de quién los recibe. Puede que sean los hermanos de Galacia, Tesalónica, los de Éfeso, los de Corinto, etc. En este caso, Juan, el apóstol Juan, al escribir, además, abran sus Biblias, mis hermanos, vamos a leer. Primera de Juan, por favor, acompáñenme. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice así, repito la cita. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, refiriéndose Juan a los judíos, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, por todos los creyentes que están en el mundo entero. Creyentes gentiles y creyentes judíos helénicos, es decir, los que no nacieron directamente de la nación de Israel. Hay creyentes salvos dispersos en el mundo entero, de diferente raza, diferente nación, diferente lengua, diferente color, etc. Por eso se refiere a los creyentes. Y otra definición tenemos los incrédulos. Cuando el Señor dijo: Padre mío, yo ruego por estos, yo no ruego por el mundo. El Señor Jesús no va a interceder por un incrédulo en la presencia del Padre. El Señor Jesucristo intercede por los suyos.
Intercede por aquellos que Él conoce. Intercede por sus ovejas, por sus elegidos. El Señor Jesús de ninguna manera va a interceder por alguien que no conoce. Porque a los que Él antes conoció, a estos predestinó con un propósito. Y a estos salvó, a estos justificó y a estos ha de glorificar. Cristo Jesús no intercede por un incrédulo. Si tuviste algún pariente incrédulo que falleció, mi hermano, si la Iglesia Católica en su momento te dijo que el Señor intercede por él, déjame decirte que te engañaron. Y perdón que te lo diga. Y si te duele, lo siento mucho. Pero es mejor a que te diga la verdad, a que permanezcas viviendo en tu mentira. El Señor Jesús no intercede por alguien que es incrédulo. O sea que si tuviste un pariente que murió y falleció sin Cristo, el Señor Jesús no está intercediendo por él. A decir verdad, el Señor Jesús no intercede por los muertos, intercede por los vivos que están aquí hoy en día, pero por los suyos. No estoy molesto, mi hermano. Así que si cree que estoy molesto, no estoy molesto. Sonríe. Siguiente diapositiva, mi hermano Israel. Gracias, mi hermano amado, querido. Muy bien. Ahora vamos a analizar la última palabra. La palabra que todo el mundo cuestiona y que dice, es que dice todos, ¿ok? Así como la palabra mundo no necesariamente implica a toda la humanidad en el planeta Tierra, también la palabra todos no implica a toda la raza humana. La palabra todos, de acuerdo a su contexto, es su significado. Por ejemplo, tenemos el total de un grupo, tipo o clase. Por ejemplo, todo el mundo sabe que mi hermana está embarazada. Yo te pregunto, ¿la gente de Colima sabe que mi hermana está embarazada? No. Pero ¿a qué se refiere con todo el mundo? Se refiere a un total de grupo tipo clase. El total de tipo grupo clase se refiere a la iglesia local. El total de la iglesia local, que es aquí, Centro Bíblico de Gracia, de Zapopan, Jalisco, Colonia Miramar, con código postal 40060, calle Puerto Ensenada número 55, se refiere a que nosotros, ustedes, sabemos todos que mi hermana está embarazada. Y si alguien no lo sabía, ya lo sabe. Tenemos otra definición como algunos o muchos de un grupo tipo clase. Eso después lo vamos a explicar. Tengo acá algunos ejemplos que vamos a leer. Otra definición, diferentes grupos, tipos o clases. Y otra es una figura retórica, una hipérbole. Para aquellas personas que no saben qué es una hipérbole, es una figura de exageración. Como por ejemplo, la exageración que me encanta mucho que dice una mujer cuando recién ha terminado una relación. Nunca habrá otro hombre que pueda amar de nuevo. Es la figura que más usan como ejemplo, porque no inventes. Pasan meses y ya te topas con otro mugroso y luego vas a amar. O sea, tú nunca fue nunca. Tú nunca nada más fue un tiempo definido. Así es. Y el hecho que digas es que no habrá otro como él, claro que no va a haber otro feo como él. Van a haber más feos o más guapos. Pero como bien dijo un amigo una vez a una amiga, ¿por qué lloras por este compa? ¿Acaso es George Clooney? No, pues ¿por qué lloras? Bueno, hoy en día es un chavo de BTS. Así que eso es una hipérbole, es una exageración. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, acompáñenme por favor.
Juan, capítulo 12, versículo 32. Mi hermano Israel, ya puede cerrar aquí, muchas gracias. A menos que los hermanos quieran que esté aquí. Bueno, no, mejor cerrarlo, no se me distraigan. Debo se me distraen viendo aquí. Por favor, gracias. Juan, hay una opción que dice para pantalla negra. Gracias. Juan, capítulo 12, versículo 32. Repito la cita bíblica. Juan, capítulo 12, versículo 32. La palabra del Señor dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Si seguimos defendiendo con escudo y espada que la palabra todos implica a toda la humanidad, entonces significa que el Cristo Jesús fue injusto a condenar a algunos a perdición, porque se supone que todos va a traer a sí mismo. Pero de acuerdo al contexto, ¿a quién le está dirigiendo a todos? A los suyos. Por lo tanto, obviamente no implica toda la raza humana. Por eso, cuando dice en el arrebatamiento que los muertos en Cristo resucitarán primero, a estos voy a traer primero hacia mí, dice el Señor. Después, los que no hayan muerto, estos serán transformados. Primero traigo a mí, a estos que murieron en mi nombre, que creen en mí, resucitados y glorificados, y después traigo a mí, a los que están vivos, y serán transformados. Pero dice todos, mi hermano. Dice todos. No. Hay que entender el contexto. Entonces, a estos todos se refiere a los el total de un tipo, grupo o clase. Este total de tipo, grupo o clase se refiere a los salvos de la iglesia. A estos traeré a mí. Vamos a otro versículo. Hechos, capítulo 2. Acompáñenme, mi hermano, por favor. Hechos, capítulo 10, versículo 12. Repito la cita bíblica. Hechos, capítulo 10, versículo 12. Una vez más. Hechos, capítulo 10, versículo 12, dice aquí: el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ok, aquí Pedro tuvo una visión. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, nunca he comido cosa inmunda en mi vida, porque yo soy judío. Y luego dice Pedro, contando su visión, que él vio todo tipo de cuadrúpedos terrestres. Estoy completamente seguro que Pedro no vio a todos los animales que existen en el mundo entero, porque son un montón. Es como si le preguntara: dime todos los animales que comienzan con G. Usted no conoce todos los animales en el mundo entero que comienzan con G. Pero en su concepto de todos implica que solamente conoce cuáles son en su mente, los que usted conoce. El total de ese grupo que usted conoce son los que usted va a citarme. Alguien debe tacos. Así que esos todos implican los muchos o algunos de diferentes grupos, tipos o clases. Claro, lo dice aquí en el versículo 12. Dice terrestres y dice reptiles y aves del cielo. Tenemos tipos de terrestres, tenemos tipos de reptiles y tenemos tipos de aves del cielo. Por lo tanto, estos todos no implica que vio a todos los animales de la creación, sino que vio tipos y diferentes clases y grupos de animales. Pero dice todos. Vamos a ver Romanos. Acompáñenme. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos, capítulo 5,
versículo 18. Repito la cita bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 18. Una vez más. Romanos capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia del mundo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok, aquí sí tenemos un dilema. Aquí sí tenemos un grandioso dilema. ¿Por qué? Porque la palabra todo se menciona 2 veces. Y hay que tener mucho cuidado al interpretar este versículo bíblico, porque se puede malinterpretar si forzamos a que todos implica toda la humanidad. Cuidado. De primera instancia, la palabra todos, la primera palabra que conecta con Adán, ese sí significa toda raza humana. Ese sí. ¿Por qué? Todo ser humano que nace de forma natural, nace con qué naturaleza? Pecaminosa o pecadora. Todo ser humano descendiente de Adán nace con una naturaleza pecaminosa, es decir, nace con esa inclinación de querer pecar. Pero la segunda palabra, todos, cuidado. No porque la primera palabra implique toda la humanidad, significa que la segunda palabra también. No. Primero que nada, hay que primero observar si verdaderamente los que Cristo murió son todos salvos. Y no todos son salvos. Por culpa de Adán, por su pecado, la consecuencia de su pecado ha sido transferida a nosotros. A esto último se le llama responsabilidad federal o carga federal. ¿A qué significa con eso? Es un concepto en el cual implica que Adán es el representante de la humanidad caída, mientras que Cristo es el representante de la nueva criatura o nueva creación o los hombres salvos y regenerados. Adán nos representa porque somos linaje de Adán y venimos de Adán. Pero en cuanto a Cristo, Cristo solamente representa a los suyos. Cristo representa al nuevo hombre. Cristo representa únicamente a los salvos. Mi hermano, mi hermana, si usted es verdaderamente salvo, Cristo le representa a usted delante del Padre en el santuario celestial como sumo sacerdote que Él es. Pero si usted no es salvo, mi Señor Jesús no le va a representar a usted. Ni a Joyce Meyer, ni a Ana Méndez, ni a Ana Maldonado, ni a estos compas todos herejes. Ninguno de esos. Entonces, la segunda palabra, todos, implica un total de un grupo tipo clase, que son los suyos. A estos que Él ha justificado, Él representa. Así que cuidado. Por eso es importante que los predicadores que están detrás del púlpito estudien y analicen las palabras que están leyendo en la Escritura. Es importante siempre recurrir al idioma original y no al nuestro español. Sí, porque hay de esos tipejos, que no voy a decir quiénes son, que dicen que su versión es la única, infalible, inspirada, y que corrigió a los originales, y que solamente estudian de acuerdo a su versión que tienen, pero esa versión es una traducción y se queda corta esa traducción. Así que hay que entender el contexto, mi hermano. Un texto sacado de contexto es mero pretexto. Cuidado.
Cuando el Antiguo Testamento profetiza que todas las naciones serán convertidas, escuche bien, porque hay una cita bíblica que hace mención de que todas las naciones serán convertidas. El Nuevo Testamento enseña que solamente son los elegidos de Dios de todas las naciones. La palabra de Dios es clara, mi hermano. No pretenda querer forzar la definición de una palabra de acuerdo a lo que usted ya tiene en su mente. Vaya mucho más de lo que usted tiene. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, acompáñenme. 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 2. Por favor, abran sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6, vamos a leer. Esta cita lo mencionó mi hermano Omar, si no me equivoco, hace 2 semanas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6, pero vamos a leer desde el 1. Olvidé modificar esta parte, ok. Exhorto ante todo. La palabra del Señor dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Vaya tomando nota de lo que estoy diciendo, porque estoy mencionando indirectamente grupos y clases y tipos de sociedad, en este caso. Versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, explico. Este versículo es el más citado por muchos cristianos para decir y argumentar que Dios quiere que toda la raza humana sea salva. Cuidado con eso. Podemos tener 2 interpretaciones aquí, pero en lo que yo estoy leyendo y detenidamente estoy observando tipos, grupos y clases de sociedad. Si se dio cuenta, en el versículo 2 hace mención de reyes y gente que está en poder. Ahí está mencionando un grupo de sociedad, un grupo de gente que está de alto estatus socioeconómico. Y es bueno que Pablo lo mencione, porque en Santiago, cuando se hace mención con respecto al rico versus el pobre, hay gente que ha enseñado a lo largo del tiempo, erróneamente, que los ricos no van a ser salvos. Y la gente dice que los ricos no van a ser salvos porque Santiago los condena. Pero hay un contexto detrás del por qué esa condenación. Y eso lo mencioné, lo estudiamos cuando yo estuve enseñando el capítulo 1 de Santiago, con respecto a esos hombres que se apoyan en sus riquezas y no se apoyan en Cristo Jesús. Entonces, estos versículos de aquí estamos viendo grupos, tipos y clases con respecto a lo socioeconómico. Es decir, el Señor no está excluyendo de ninguna manera a esos ricos y a esta gente en poder. Recordemos que Nicodemo era una persona adinerada. Mateo también era gente con dinero. Sí, claro. A pesar de que Mateo dejó todo por el Señor, pero Mateo era un recaudador de impuestos. Y Mateo no estaba puesto en cualquier camino. Él estaba puesto en un camino importantísimo de la vía que atravesaba todo Israel. Y era una vía importante de comercio. Honestamente no sé cuál vía sea. Quiero suponer que es la vía Maris, pero no quiero sacar conjeturas que sea así.
Así que lo ponemos como que era una vía importante que atravesaba todo Israel. Pero Mateo estaba allá. Y la gente judía despreciaba a los publicanos porque para ellos eran traidores. Porque eran judíos que cobraban impuestos a sus hermanos judíos, que ese dinero se lo daban a una nación gentil que estaba oprimiendo a su nación. Pero no queda solamente ahí, también eran unos ladrones. Porque estos compas no solamente te pedían el impuesto correspondiente a Roma, pedían dinero mucho más para que ellos se quedaran con la parte que ellos le pusieron, y la única parte que le correspondía a Roma se lo daban a Roma. Por ejemplo, supongamos que su impuesto, de acuerdo a Roma, es $1, por ejemplo. Vamos a hablar de pesos. Y supongamos que el hermano Israel es el publicano aquí. Israel le cobra $5, no le cobra $1. Roma dijo, tú nada más cobra $1 a la gente. Perfecto. Israel dice, yo cobro 5. De esos $5 que cobra Israel, 4 se queda en su bolsillo y 1 se lo da a Roma. Por eso Israel, por eso los judíos despreciaban a los recaudadores de impuestos, porque eran unos traidores y unos ladrones. Pero tenía Mateo dinero. Entonces aquí estamos viendo clases y tipos de sociedad. Y luego hay un deseo que dice, al menos en nuestra traducción español, así dice. Recuerden, lo que tenemos es una traducción en español. Siempre es importante y siempre lo recomiendo. Incluso se los he recomendado a mis alumnos de homilética que recurran al original, que en este caso es el griego. Es importantísimo recurrir al idioma original, porque que usted no lo crea, hay diferentes versiones en español de la Biblia. Hay la versión Nueva Traducción Viviente, hay versión Palabra de Dios para Todos, hay versión Traducción Lenguaje Actual, hay traducción Nueva Internacional Viviente, nueva versión internacional, está la versión de Dios Habla Hoy, está la versión latinoamericana, etc. Hay un montón de versiones en español. Y aunque muchas veces pueden parecerse muy similar, en su mayoría de las veces cambia el significado. Recuerden lo que dije, Dios en sus planes y propósitos y en lo que Él hizo es perfecto. Él hizo todo perfecto. La redención ya está hecha, fue perfecta. Si la redención no fue así, entonces no fue perfecta, por lo tanto es imperfecto y por lo tanto Dios es imperfecto en sus planes. Cuidado con eso. Obviamente, la palabra todos, igual hay que analizarlo en estos 6 versículos que se acaban de leer. Hasta este punto ya hemos aprendido, mis hermanos, que Cristo no murió por toda la raza humana. Él murió únicamente por los suyos, por sus elegidos. Entonces, ¿qué significa todos los hombres en esos versículos? Puesto que está claro que no toda la raza humana será salvo, Pablo exhorta a los corintios, aquí en esta cita bíblica con Timoteo que estaba en Éfeso, que oren por toda clase de personas que están en el mundo entero. Oren por toda la clase de personas que están en el mundo entero. Oren por todos ellos. Oren por los ricos, oren por los pobres, oren por los negros, oren por los que son blancos, oren por los altos, por los chaparros, por los gordos, por los flacos, por los que tienen discapacidades en su cuerpo humano físicas, por los que están en perfectas condiciones, por los ignorantes, por los académicos, por los feos, por los guapos, por los esclavos, por los que no son esclavos, por los empresarios, por los que son empleados.
ese tipo de personas. Mi Señor, mi Dios, no excluye a las personas. Hay versículos que dicen que Dios no hace omisión de personas. Y hay que entender a qué se refiere con eso de omisión de personas. Porque luego la gente dice, ay, si no es omisión, ¿por qué se fue al infierno mi hermano? Tranquilo, tranquilo. Hay que entender a qué se refiere omisión de personas y lo acabo de mencionar. Él no se enfocó únicamente en un tipo o raza a que salvar. ¿Mi Dios es exclusivo? Claro que es exclusivo. Pero no porque seas de raza negra significa que automáticamente estás condenado. Porque hay gente de raza negra que es salva. No porque seas pobre significa que ya tienes derecho a salvación, porque ese era el pensamiento errado que tenía la gente pobre. Es que los pobres son para el reino de Dios. Tranquilo, habla de pobres de espíritu. Habla acerca de los que tienen una necesidad espiritual, no necesidad económica. Dios no excluye a la gente con respecto a raza, con respecto a estatura, con respecto a peso, con respecto a tu posición social. No. Es exclusivo, sí, porque solamente a los suyos salva, pero dentro de esos suyos hay una diversidad. Por ejemplo, abran sus Biblias Apocalipsis 5:9, por favor. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, repito la cita bíblica. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Una vez más, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. La palabra del Señor dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí la iglesia reunida de todo pueblo, de toda nación, de todo linaje, de toda raza, estaba alabando y glorificando al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, porque iba a abrir el rollo, porque solamente Él es digno de abrirlo. Es muy claro. A eso se refiere que Dios no hace omisión de personas. Por eso fue la exclamación de Pedro cuando dijo, ahora entiendo que Dios no hace omisión de personas, porque este Cornelio era gentil. Y los judíos tenían esa mentalidad errada de que solamente los judíos iban a salvarse por ser descendientes de Abraham. A eso se refiere que mi Dios no hace omisión de personas. A eso se refiere al hecho del versículo que estamos leyendo, de que Dios quiere, Pablo exhorta, anima a que oren por toda clase de personas, grupo de personas, tipo de personas en el mundo entero, y que estos se acerquen a Cristo Jesús. Ciertamente, si es elegido, él ha de responder a la voz de su pastor. Pero si no respondes, porque nunca fue su oveja. Como dijimos en Juan, no recuerdo la cita bíblica, se me lo puede buscar, que dice, mis ovejas oyen mi voz. No recuerdo la cita. Mi mente ahorita está metido muchísimo. Juan 10, 27. Juan 10, 27, mis hermanos, acompáñenme por favor. Juan 10, 27. Repito una vez más, Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27, dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si alguien, una persona que tú le predicas el evangelio, no responde en ese momento, tranquilo, porque puede haber dos opciones. Si una persona no responde en ese momento, quizás no era el momento que Dios había ordenado que él se salvara. Pero si esa persona pasa el tiempo y muere en sus pecados sin Cristo Jesús, es porque no era oveja del Señor. Nosotros, eso quiero pensar, nosotros los salvos, aquí sentados, aquí presentes,
Somos salvos porque hemos respondido la voz de nuestro pastor Cristo Jesús. Y nosotros reconocemos su voz. ¿Por qué no es salvo? Porque no es una oveja del Señor. ¿Por qué es salvo? Porque escuchó la voz de su Señor. Por esa razón. Sencillo. Ya para terminar con esto, mis hermanos, porque fueron 5 partes que ya estudiamos acerca de este tema. De hecho, si lo queremos ponerlo en un solo término, podríamos llamarlo redención limitada. Y no es que el poder de Cristo sea limitado, sino que a los que Él salvó se limita solamente a un total de un grupo, tipo o clase. A eso se refiere. Quizás algunos dirán, bueno, si Cristo no murió por todos los hombres, entonces anunciar el Evangelio, pues ¿para qué? ¿Para qué anunciar el Evangelio? ¿Para qué? Nada más pierdo mi tiempo, gasto palabras, gasto saliva, solamente me canso. Si ya está todo establecido, si ya está todo determinado, si ya sabemos quiénes son los elegidos, pues ¿para qué predicar? De primera instancia es un mandamiento de Dios. Es lo primero, su mandamiento. Y si usted hace caso omiso a un mandato de Dios, es una rebelión contra Dios. Y si usted se rebela contra Dios, es un pecado. Y cuidado. Digo, queremos a Dios de nuestro lado. No queremos al Santísimo en contra nuestra. Si alguien lo quiere en contra suya, mi hermano, pues Dios le bendiga y que es mucha suerte. Pero nadie quiere estar en las manos de un Dios airado. Todos queremos estar en las manos de un Dios amoroso. Claro. No sabemos, mis hermanos, cuántos son los elegidos y quiénes son. No lo sabemos. No sabemos cuántos son los elegidos, ni sabemos quiénes. Podemos tener una idea basado en lo que dice Mateo 7:16, que por sus frutos los conoceréis. Como mencioné, yo puedo decir a ciencia cierta y con certeza que mi hermano Salvador Lara es un escogido de Dios porque él ha dado fruto de su salvación. Y yo convivo más tiempo con mi hermano Chava. Así que si se queja de que, ay, ¿por qué lo pones en ejemplo? Porque es mi hermano. Sí. Y segundo, ¿qué usted? Como dijo el Señor Jesús. Es mi hermano, vivo con él, casi al lado del cuarto vivimos, y yo puedo ver ese testimonio que él ha dejado en su vida, que él es elegido de Dios. Y por sus frutos lo conozco y lo reconozco como elegido e hijo de Dios. A los demás conozco poco, porque hay personas que solamente vienen las mañanas, como si fuese escuela vespertina y matutina. Yo soy grupo A de la mañana, yo soy grupo B de la tarde. Vamos a competir, sí. No, no es así. Puedo reconocer a otros hermanos que por sus frutos son elegidos de Dios. De cajón el hermano pastor. De cajón. No puede llamarse pastor y no puede llamarse predicador si no es primeramente regenerado. Eso lo enseña el libro de homilética. Claro, hay muchos payasos que se paran detrás de un púlpito, pero no son pastores ni son salvos. ¿Qué están enseñando? No tengo la más remota idea, pero algo están enseñando y no me interesa saber. Igual puedo ver a la hermana Itzen, puedo ver a los Sandoval y otras personas. Mi hermano, si no le mencioné, no se moleste. Nada más para acortar el tiempo. Tampoco se sienta ofendido o celoso. Así que no sabemos cuántos y quiénes son los elegidos de Dios. Por eso anunciamos el Evangelio. Anunciamos a todo el mundo quién es Cristo. Con la esperanza, con la idea de que éste crea en Cristo. Y si cree en Cristo, es un elegido más que se ha manifestado en esta dispensación de la iglesia.
Y si no, como bien dije, quizás no es el tiempo que Dios determinó. Puede que pase 5 años, puede que pase 10 años, no lo sabemos. Nadie puede ver qué hay delante de nuestro tiempo, solamente Dios. Pero podemos ver lo que hemos recorrido, porque lo hemos recorrido. Pero nadie puede ver qué hay delante. Por eso la fe es algo interesante. Porque en que andamos caminando, tenemos un camino lleno de niebla por delante y no sabemos dónde estamos pisando. Por eso el hombre se desespera, porque el hombre quiere saber en dónde está pisando. Pero el Señor dice, yo te sostengo, tú camina. Tú camina, yo te sostengo. Y ahí está el reto de creer en Él o no creer en Él. Cuando usted evangeliza o anuncia el evangelio a una persona, usted está haciendo dos cosas. Usted está obedeciendo el mandato de nuestro Señor que dijo, id y haced discípulos, anunciar el evangelio y anunciar a aquel que murió por usted. De primera instancia, ¿está cumpliendo con el deber? Palomita, perfecto. Segundo, usted será testigo de la manifestación de un elegido de Dios si éste responde al llamado de la salvación. Si esta persona responde al llamado de la salvación, usted será un testigo ocular de la manifestación de un elegido más de la iglesia. Ahora bien, el hecho de que una persona rechace el evangelio en ese momento, como dije, no significa que todo está perdido. Repito, para que luego digas que el hermano dijo que está condenado. No, cálmate. Bueno, para empezar, sí y no. Sí y no, porque lo dice Juan 3. Que todo aquel que rechace a Cristo automáticamente está condenado. Sí, pero no a la vez, porque no sabemos si será el veredicto final de su condenación. Supongamos que pasaron 2 años y esa persona reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Significa que cuando usted le anunció el evangelio a esa persona hace 2 años, no era el tiempo que Dios habría preordenado para que él se salvara. Así de sencillo, así de fácil. Por ejemplo, mi madre no reconoció a Cristo inmediatamente en el primer momento que le anunció el evangelio. Tuvo que pasar un tiempo y situaciones para que el Señor la orillara a que creyera. Mi madre estaba teniendo problemas en casa. Si le quiere preguntar la historia, que se lo cuente ella. Está muy interesante la historia. Pero a su debido tiempo ella creyó, porque Dios ya lo había establecido de que en esta hora, en este día, en este mes, en este año, tú, Norma Lugo Osalde, es Osalde, es con Z ahora, Osalde, tú vas a creer en Cristo Jesús, porque tú eres elegida de Dios. Y se ha manifestado un elegido más de Dios. Es menester, mi hermano, antes de seguir con lo que estaba diciendo. Ahora bien, si esta persona, escuche bien, si esta persona muere sin haber reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, a pesar de que muchas veces se le anunció el evangelio, es que esta persona no era elegida de Dios. Usted puede seguir intentando, lo puede hacer. Pero a fin de cuentas no depende de usted que esta persona sea salva. Depende únicamente de Dios. Repito, la salvación no depende de usted, depende de Dios. Si en algún momento el hombre interviene en la salvación, entonces la salvación no es de Dios completamente, sino que es del hombre. Pero la salvación es de Dios. Así que recuerden, son 2 cosas que puede pasar. Si esta persona rechaza el evangelio, a lo mejor no es el tiempo, o definitivamente ya está condenado a perdición totalmente. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo definió y lo estableció.
No se pelee conmigo, peléese con Dios. Yo nada más soy un vocero de mi Señor. Es menester que antes de que usted hable de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo a otros, debe hacer lo siguiente. El Evangelio presenta la condición de los hombres. Todos son pecadores, depravados, y nadie puede salvarse a sí mismo. Es un hecho universal. No es un hecho específico nada más para unos cuantos. Es un hecho de que todos los hombres somos pecadores. Y nacimos pecadores y nadie puede salvarse a sí mismo. Es un hecho. Segundo, el Evangelio presenta que Dios ha provisto un camino de salvación, Cristo Jesús. No por tus obras, no porque te portes bien, no por lo que hagas. Al Señor no le interesa lo que tú haces porque tus obras no son suficientes. Tu justicia no es suficiente delante de Dios, porque Dios no va a juzgarte de acuerdo a tu justicia, sino de acuerdo a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es enorme, es perfecta, es pura y es santa. Y usted, mi hermano, antes de ser salvo, era impuro, era un depravado y estaba condenado. Pero ahora usted tiene la justicia de Cristo, porque Cristo se lo dio a usted. Porque no se lo merece ni yo me lo merezco. Nadie lo merece. Y tercero, el Evangelio presenta que no hay otro Salvador más que Cristo. No es la Virgen María, no es la Guadalupe, tampoco es San no sé qué y San Patricio, ni siquiera quien Pipiripao y Kikirimiao, no sé quién. Nada de eso. Es Cristo Jesús, el único Salvador, el único por quien tenemos camino al Padre. Estos llamamientos generales no están basados en un grupo específico, es general. El pecado es general y es mundial. Son hechos, son evidencias de que esto es real. La respuesta final de esto dará por manifiesto quién es elegido de Dios y quién no. No perdamos, mis hermanos, los ánimos de anunciar el Evangelio. No porque usted escuchó el mensaje diga, ya no quiero predicar. No. Como bien mencioné, es un deber. Y segundo, no sabemos quiénes ni cuántos. Usted cumpla. Usted anuncie. No se canse de anunciar el Evangelio. No se canse de dar las buenas nuevas. Porque no sabemos quién y cuántos. Recordemos que Dios, mis hermanos, no está obligado a salvarnos. Si usted dice que Dios está obligado a salvarse, cuidado con lo que dice y Dios le bendiga con eso. Pero no, Dios no está obligado a salvarte, no está obligado a salvarnos y lo hizo por pura misericordia y gracia. Por misericordia Él nos escogió, por su gracia nos salvó y ahora somos objetos del amor de Dios. ¿Qué privilegio tenemos? Cumplamos con nuestro deber de anunciar el Evangelio a todos, y seamos testigos de la manifestación de los escogidos de Dios para gloria de Dios. Incluso aún la gente que no va a creer en Dios, que no ha de creer en Dios porque no son elegidos para salvación, sino que son elegidos para perdición, igual es para gloria de Dios, porque su justicia se ha de ser manifestada en su debido tiempo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Nadie como tú quien haga las cosas bellas y maravillosas. Tu santidad, tu justicia es inmenso, mi Señor. Somos indignos y merecedores de esta justicia que tu Hijo amado nos ha impuesto a nosotros. Gracias porque por tu misericordia fuimos elegidos por ti. Por tu gracia fuimos salvos. Somos salvos y seremos libres algún día de la presencia del pecado. Gracias por esa dicha que nos has dado de ser tus elegidos. Señor mío, que por este mensaje nuestros ánimos no decaigan en anunciar las buenas nuevas, sino que al contrario los anunciemos para que tus elegidos de la iglesia se manifiesten hasta que llegue el día en que tu último elegido de la iglesia se manifieste y estemos ante tu presencia. Gracias, Padre, porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.